Vale, la alimentación complementaria, que además ya ahí nos lo está diciendo, complementaria, es aquella alimentación, o sea, el momento en el cual tú ya le empiezas a ofrecer al lactante otro tipo de alimentos distintos de la lactancia materna o de la fórmula en caso de que no se esté dando el pecho. Y lo que digo, ya ahí la propia palabra nos lo dice, es complementaria a, en ese caso, a la lactancia. Nunca la va a sustituir. De hecho, la lactancia materna o artificial es el alimento principal del bebé durante el primer año de vida. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque, pues como digo, va a ser su alimento principal, el darle alimento va a ser un complemento y que ya a partir del año sí que cada vez va a empezar a tomar más protagonismo la alimentación. Se va a dejar un poquito más de lado esa lactancia, de hecho incluso a partir del año ya se puede, bueno, hacer esa transición de la leche materna o artificial a leche animal o leche vegetal, si se desea y se quiere, y eso cada vez irá tomando más protagonismo en los alimentos. Entonces, alimentación complementaria es eso, introducción de alimentos distintos a la lactancia. Vale, o sea, todo lo que sea ya parte de leche ya se empieza a considerar. ¿Y a partir de qué edad? Pues mira, ese además es uno de los requisitos para poder iniciar la alimentación complementaria y es que nunca se debe empezar antes de los 6 meses, ¿vale? Antes se pensaba, incluso todavía algunos profesionales sanitarios siguen recomendándolo, cosa que mal porque ya eso no está actualizado. No se puede empezar antes de los 6 meses. ¿Por qué? Esto no es un capricho. La ciencia nos dice y los estudios nos dicen que hasta esa edad no están preparados para recibir otro alimento que no sea la leche materna. Y también lo que pasa es que a partir de los 6 meses los depósitos de hierro que tienen los bebés van disminuyendo. Entonces el hierro es un mineral muy importante en la infancia y ya a partir de esa edad, como digo, van disminuyendo y por eso también es otro de los motivos por los que se empieza a complementar ese pecho o ese biberón con alimentos. Uh-huh. Y claro, yo pienso 6 meses, ¿no? Pero no todos los niños son iguales a los 6 meses. ¿Qué tienen esos 6 meses que hacen que es algo en común que se tiene que tener en cuenta para todos los bebés o hay algo más que se pueda tener en cuenta? Claro, es importante también saber y destacar que lo de los 6 meses es un poco orientativo, o sea, hay que ver mucho más requisitos de seguridad y de ver si el bebé está preparado o no. Los 6 meses es un poco el límite también porque antes su estómago y su sistema digestivo es inmaduro y no está preparado para digerir y para tolerar otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, no están preparados antes de esa edad para poderlas digerir adecuadamente, poderlas tolerar, digamos, adecuadamente. Pero no solo eso de los 6 meses, eso es un poco orientativo. Los 6 meses es la edad mínima. A partir de ahí podríamos empezar un poquito más tarde. De hecho, por ejemplo, los bebés prematuros tenemos que contar con la edad corregida, es decir, si tienen 2 semanas de prematuridad o más, no sé, por poner un ejemplo, tendríamos que contar con esas 2 semanas extra. Entonces empezaríamos más tarde porque siguen siendo inmaduros, porque han nacido antes de lo que deberían. Entonces ese es como uno de los requisitos, pero luego hay otros requisitos más que sería perder el reflejo de extrusión, que eso es muy difícil de explicar aquí a viva voz, ¿no? Pero si buscamos vídeo en YouTube se ve muy bien, o si tenemos bebés, cuando se meten algo en la boca, si lo expulsan con la lengua, no es instinto de hacer como así, con el puré, por ejemplo, si nos lo imaginamos, creo que es muy gráfico, eso lo deben de haber perdido, para que no echen la comida, evidentemente. También otro de los requisitos a cumplir es la coordinación del movimiento ojo-mano-boca. Es decir, veo el objeto, lo cojo y soy capaz de llevármelo a la boca para que puedan coger los alimentos y llevárselo a la boca. Luego también que sean capaces de mantener la cabeza erguida, ¿no? Pues para evitar posibles atragantamientos. Siempre puede ser con un respaldo, no tiene por qué ser sin respaldo. Y esto se ve muy bien si sentamos a los bebés en el suelo, si se caen, entonces no están todavía muy bien preparados. Y el último, que no es un requisito como tal, pero evidentemente tienen que tener interés, prestar interés por la comida, porque si no, pues de poco nos va a servir. Le vamos a presentar los alimentos y nos van a decir que no lo comamos nosotros. Totalmente. Explícame un poco también, me has explicado como esa teoría, ¿no? Para entender un poco lo que es. ¿Me podrías poner algún ejemplo para que ya los que estén menos relacionados con el tema como yo, pues puedan un poco imaginárselo? ¿Un ejemplo de qué? De alimentación complementaria. De los tipos de alimentación complementaria que tenemos. Vale.
Eso es. Pues mira, además esto también va un poco relacionado con la pregunta que me has hecho al inicio, ¿no? De toda la vida se ha hecho así. Pues bueno, si decimos toda la vida hemos alimentado a los bebés con triturados, ¿no? Que es como, si pensamos la forma tradicional, ¿no? Pensamos en triturados. Pues vale, esa es una de las formas, pero ahora diré si es lo de toda la vida o no. Con puré y triturado. Luego tenemos el segundo método de introducción de alimentos, que sería el Baby Led Weaning, BLW, que quizás le suene más a nuestros oyentes, que no es más que, si se traduce literalmente, es como la alimentación autorregulada o autodirigida por el bebé. Es decir, va a ser él el que un poco pues, se gestione. Evidentemente somos nosotros los adultos los que tenemos que estar ahí y supervisar y ofrecerle esos alimentos, pero van a ser ellos los que decidan pues, si los quieren probar, si no, la cantidad que comen, etcétera, etcétera. Y es esos típicos vídeos que hemos visto dándole trocitos de comida a los bebés, ¿no? Pues arbolitos de brócoli o palitos de zanahoria cocida, lo que sea. Y luego tendríamos una tercera metodología que es el método mixto, que pues su nombre ya lo dice, combina ambas. Baby Led Weaning, alimentación con sólido y triturado. Que realmente el Baby Led Weaning no es solo dar sólido, porque igual que los adultos también comemos crema de verdura, pues a los bebés también se los vamos a ofrecer. Pero bueno, el método mixto está más bien enfocado, pues, por ejemplo, si nuestro bebé va a una escuela infantil y allí por lo que sea no tienen la posibilidad de ofrecer sólido, pues vamos a hacer mixto en ese sentido, ¿no? De, pues al mediodía comerá en la escuela infantil triturado y luego por la noche en casa hacemos sólido. Y respecto a lo que te digo, de relacionarlo con la primera pregunta que me has dicho, pues yo les pregunto o les hago un poco que piensen a los oyentes, ¿no? De toda la vida se ha hecho así, toda la vida se ha ofrecido triturados, porque la electricidad y las batidoras, los procesadores de alimentos en general, no han existido toda la vida. Entonces, y de hecho hay países que por desgracia pues no tienen electricidad o no tienen esos electrodomésticos en sus casas. Entonces, toda la vida no se ha hecho así. De hecho, si analizamos y vamos bastante atrás en el tiempo, las antiguas tribus, por ejemplo, lo que hacían era, como hacen muchos animales hoy en día, no olvidemos que somos mamíferos, las madres masticaban la comida y cuando ya consideraban que tenía una textura que se la podían ofrecer al bebé y no iba a haber problema, se lo daban al bebé, que ahora lo pensamos y resulta un poco asqueroso, ¿no? Pero para nada. Y luego ya más adelante, pues con el surgimiento de herramientas, de pues, cubiertos más primitivos y tal, lo que se hacía era pues con esos tenedores y cubiertos, machacaban un poco la comida y ya se la daban al bebé. No fue ya hasta que no apareció la batidora, las picadoras y todo esto, que no se le podía dar triturado como tal una crema a un bebé. Entonces, que realmente eso de que el Baby Led Weaning es una moda, yo quiero que piensen, y yo realmente pienso que no, que más bien la moda es pues las papillas comerciales, los cereales estos de hidrolizados para darle papillas a los bebés, los purés, todo esto. Uh-huh. De los tres que me has comentado, ¿qué criterio hay que seguir para escoger una o escoger otra? ¿Puedes hacer el mixto y ya está? ¿O de qué depende que escojas una u otra? Pues mira, eso sí, a mí me gusta mucho recalcárselo a la familia, igual que, por ejemplo, pues en lactancia materna o artificial. Evidentemente, yo siempre voy a potenciar la lactancia materna y a hablar de todos sus beneficios que tiene, porque es lo que debemos hacer y bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Y con esto pasa lo mismo. A mí es evidente que por los beneficios que tiene, la metodología que más me gusta es el Baby Led Weaning, pero eso no quiere decir para nada que hagamos o que escojamos el método de los triturados sea ni mucho menos perjudicial para el bebé, ni vaya a tener luego problemas pues, con la alimentación ni nada. Es cierto que hay estudios que han visto que con el Baby Led Weaning, pues luego tenemos beneficios no solo en la edad temprana, en la infancia, sino cuando son más mayores, porque al final están expuestos desde que son pequeñitos y de forma temprana a los alimentos en su forma real, en sus colores reales, sus olores, sus sabores. Entonces ellos saben identificar a qué sabe el brócoli, a qué sabe la calabaza, a qué sabe el huevo. En cambio, si hacemos un puré de varios alimentos, ahí no sabemos qué color tiene cada alimento, a qué sabe cada uno, ¿no? Las texturas son siempre las mismas. Entonces, yo creo que una buena metodología, evidentemente, es la que se adapte a cada familia y a cada bebé, por supuesto, pero el mixto, por ejemplo, sería una buena metodología si nos da miedo al principio, que suele pasar, empezar dándole trozos, ¿no? Y también que se pueden hacer triturados de una forma mucho más respetuosa.
En cuanto a, en vez de hacer purés de mezcla de alimentos, pues podemos hacer un puré de calabaza, un puré de patata. El pollo, si me da más miedo, pues se lo doy pues más machacadito con algo más, para que también tengan diferentes texturas y eso, identifiquen los sabores y los colores de cada alimento. O sea, que triturarlo, pero un poco por separado, ¿no? Un alimento triturado para que mantenga el color, Exacto. el olor y, bueno, la textura cambia, pero bueno, al menos mantienes el olor Claro. y el color, ¿verdad? Y Claro. y el sabor. Y también, otra forma de hacerlo más respetuoso todavía es, igual que en el Baby Led Weaning, nosotros estamos supervisando por seguridad, por supuesto, pero dejamos que ellos experimenten y jueguen. Con los triturados también podemos hacerlo, porque en vez de nosotros estar ahí detrás metiéndole la cuchara, es un poco más sucio, pero bueno, porque al principio no saben usar los cubiertos, pero sí que lo podemos hacer más, bueno, pues en vez de meterle ahí la cuchara hasta el fondo, que incluso podemos provocar un atragantamiento, pues como, vale, poner la cuchara, pero que el bebé busque, ¿no? Y un poco ir a su ritmo. Háblame un poco en el Baby Led Weaning, que es, bueno, darle trozos. Sí. Existe el miedo ¿no? De que, pues, obviamente, cuando están... Bueno, obviamente, yo lo digo bajo mi desconocimiento, ¿no? En teoría, los triturados parece que sea más seguro y el Baby Led Weaning, pues ves los trozos y puedes tener el miedo de que se atragante, ¿no? Y que se pueda ahogar. Entonces, habla un poco sobre este tema. Vale, pues los requisitos justamente que antes he comentado de que mantenga la cabeza erguida, de que haya perdido el reflejo de extrusión, se deben de cumplir todos sí o sí vayamos a utilizar el método de introducción de alimentos que vayamos a utilizar, o sea, ya sea triturados o Baby Led Weaning, tienen que cumplir esos requisitos de seguridad, porque con un triturado, incluso con el agua, también los adultos nos podemos atragantar, un bebé también, con la leche materna si la postura no es buena o con el biberón. Entonces esos requisitos siempre sí o sí se tienen que respetar y que cumplir. Por eso el Baby Led Weaning no es menos seguro, es uno de los miedos más grandes, ¿no? Pero es que, sobre todo al principio, claro, ellos no gestionan las proporciones ni la fuerza, aplastan los alimentos y se meten trozos muy grandes en la boca, claro. Cuando se meten ese trozo, nuestro corazón se nos pone en un puño, como se dice, ¿no? Y lo primero que pensamos es, se los quiero sacar de la boca, se va a atragantar, Dios mío. Pero no, hay que dejarlos porque ellos mismos, cuando tienen el alimento tan grande en la boca y se dan cuenta de que no lo pueden gestionar, lo expulsan, sencillamente. Y luego se lo van a volver a meter igualmente. Entonces, de hecho, hay estudios, y los dejaremos por ahí para que los puedan consultar, que dicen que el riesgo de atragantamiento con el Baby Led Weaning, siempre que esté bien hecho, por eso es importante asesorarnos, no reporta más casos de atragantamiento que con los triturados. Y hay un estudio que a mí me gusta mucho, que siempre enseño, que es relativamente reciente, se hizo en 2016 en Nueva Zelanda con una muestra bastante grande, 206, y además es un ensayo controlado aleatorizado, es decir, un estudio con una metodología muy buena y con una calidad significativa. Y ahí lo que se vio, bueno, se siguió durante 2 años a esos bebés, o sea que fue bastante bueno ese estudio. Y lo que se vio es que no había diferencia entre los bebés que habían sido alimentados con puré versus Baby Led Weaning en cuanto al riesgo de atragantamiento se refiere. De hecho, se vio que incluso el riesgo era menor. ¿Por qué? Porque cuando ofrecemos sólidos de forma temprana a los bebés, uno de los beneficios que eso tiene es que hay un mejor desarrollo y más temprano de la musculatura orofacial, de la deglución, de tragar, empiezan a manejar mejor eso y adquirir más habilidades motoras. Y de hecho en ese estudio se vio que a largo plazo los bebés que aprendían a comer directamente con sólidos tenían una mejor gestión de los alimentos y se atragantaban menos a medida que iban creciendo. Entonces nos tenemos que quitar ese miedo, ¿no? O esa falsa creencia de que dar los sólidos, oh Dios mío, se va a atragantar porque además no tiene muelas, no sabe masticar, nada, los bebés aprenden muy rápido. Pienso como una esponja, ¿no? Has dicho un par de cosas que me gustaría tratar y una es beneficios, has comentado algunos y tengo curiosidad por saber si se ha demostrado que hay algunos beneficios a largo plazo, es decir, cuando ya eres adulto o bueno, no necesariamente adulto, saber si hay algunos beneficios pues cuando ya es un niño de 5 años, de 6 años, de 10 años. ¿Hay algunos beneficios del hecho de tener el Baby Led Weaning, utilizarlo?
Pues efectivamente hay beneficios como que, aparte de lo que he comentado del desarrollo de la musculatura orofacial, van a tener un mejor y un mayor aceptación de los alimentos. Por lo mismo, se exponen desde forma temprana y se exponen a los alimentos tal cual. Entonces eso luego va a hacer que tengan un abanico mucho más amplio de alimentos y probablemente tengan una alimentación más saludable. Evidentemente, pues los padres tenemos que dar y los adultos tenemos que dar ejemplos, porque somos el espejo donde ellos se reflejan. También tienen una mejor autorregulación energética, tanto de pequeñitos como, bueno, luego de adultos lo vamos perdiendo esa capacidad porque ya comemos por placer y por otros motivos, pero los bebés comen por supervivencia, necesitan energía, entonces aprenden mucho mejor a regularse, porque son ellos los que están decidiendo, oye, vale, mi mamá o mi papá me ha puesto estos alimentos, esta cantidad, y yo en función del hambre que tengo voy a comer más o menos. Entonces eso también es otro de los beneficios. Y eso es lo que he dicho. Mayor desarrollo de las habilidades motoras, mayor estimulación de los sentidos también. Y bueno, dicho sea de paso, para los padres pues supone un mayor ahorro económico y también beneficio a nivel medioambiental porque todos estos productos que hemos comentado pues no son necesarios, no se tienen que comprar, así que eso hoy en día viene bien. Porque van a comer lo mismo que comemos los adultos, solo que con las adaptaciones necesarias. Claro, eso, si yo en mi mente lo que he podido ver con mis ojos de pues cuando algún amigo o algún compañero estaba dándole de comer al bebé, es esa preocupación de pues que no se lo está acabando todo, que por favor come, que te quedas ahí hasta que no se lo ha acabado todo y si no come pues te preocupas. Entonces, me estás diciendo entonces que en el Baby Led Weaning el bebé come si tiene hambre y si no tiene hambre no come. A ver, nosotros lo que vamos a hacer es, hay una regla, o por lo menos yo tengo, les tramito a los padres esa regla, ¿no? En la alimentación complementaria, utilicen el método que utilicen, que es que siempre hay que ofrecer y nunca hay que obligar. ¿Qué quiero decir con esto? Cada bebé es un mundo. Entonces, nosotros como adultos, aparte de supervisar para que todo se haga de forma segura y evidentemente estén correctamente alimentados, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es ofrecer. ¿Por qué? Porque habrá días que tengan más apetito, habrá días que tengan menos. Recordemos que hasta el primer año de vida la leche materna o artificial va a seguir siendo su alimento principal. Que es verdad que esto en muchos casos, por desgracia, no sucede por el tema de la reincorporación de la mujer al trabajo y eso. Pero, bueno, en teoría, durante el primer año de vida se va a seguir manteniendo esa lactancia. Entonces, a los padres les da mucho reparo de decir, claro, no sé si está comiendo lo suficiente, si estará suficientemente nutrido, si no. Tenemos que confiar en ello. Es muy complicado, da mucho reparo al principio, pero tenemos que confiar y saber, hombre, identificar también señales para ver que, oye, pues es verdad que el bebé está correctamente alimentado. Pues, por ejemplo, que no solo que gane peso de forma adecuada y talla, que eso, bueno, está ahí, pero no es lo más importante, sino también, bueno, el tema de las cacas, los pipí, que tenga un buen estado de ánimo, tono muscular, pues todo esto ya nos estaría indicando que el bebé está correctamente alimentado. Y luego eso, hay que ir viendo la demanda que tiene el bebé, porque también pasan por picos de crecimiento y si están malitos, por ejemplo, pues no van a tener hambre, igual que los adultos, de hecho van a ser muy demandantes del pecho o del biberón. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ofrecerles, pero nunca obligar, porque si ya los obligamos estamos ahí creando una mala relación con la comida que no queremos crearla, por supuesto. Uh-huh. Dices que, claro, todo esto es alimentación complementaria. Entiendo entonces que esa alimentación se da después de la leche. O sea, llega la hora de comer, por ejemplo. Uh-huh. O la hora de desayunar, o cualquier momento del día en que tenga hambre y tenga que comer, ¿no? ¿Primero sería darle leche y luego alimentación complementaria? Hasta el primer año de vida, sí, porque como queremos potenciar que sea su alimento principal, sí. Luego ya a partir del primer año la alimentación va adquiriendo cada vez más fuerza, ¿no? Y más protagonismo y entonces ya no sería tan determinante el cuándo ofrecerle comida y cuándo ofrecerle, si siguiéramos dándole pecho o biberón, sino que podríamos dárselo indistintamente, pero desde los 6 meses hasta los 12 sí que primero vamos a darle teta o biberón y cuando pase, pues bueno, unos 20 minutitos ya podemos ofrecerle comida y bueno, según el apetito que tenga, pues comerá más o menos. Y también en relación a eso, hay que revisar las expectativas que tenemos los padres.
¿Por qué? Porque claro, quizás queremos que se coman unas cantidades de comida que realmente no corresponden a lo que realmente un bebé podría comer. Hay que tener en cuenta que ellos cuando nacen el tamaño de su estómago es muy pequeñito y luego ya conforme van creciendo, bueno, pues a los 12 meses se dice que tiene como el tamaño de su puño, que realmente sigue siendo pequeño, entonces que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hostia, eso, el tamaño del puño, claro, nosotros quizá nos imaginamos pues un plato para que nosotros consideremos que es pequeño, muy pequeño, pues que se lo tenga que comer, ¿no? Pero claro, para Claro. el bebé eso puede ser un plato enorme. Claro. Volvemos un poco a algo que has comentado antes, que es, has dicho la palabra asesorarse, cuando, bueno, que no es empezar a darle trozos y ya está, sino que hay que asesorarse. ¿Eso te refieres? ¿Qué tipo de asesoramiento puede recibir un padre o una madre a la hora de aplicar o utilizar el Baby-led weaning? Pues mira, hoy en día hay recursos para todos los gustos, desde libros hasta pues, talleres formativos, sesiones individuales pues, con una nutricionista que esté especializada en ese ámbito. O sea, hay un montón de, sobre todo eso, de formaciones, de talleres, de charlas, hay un montón de, si buscamos en internet. Obviamente hay que buscar bien, pero los que suelen haber son de calidad. Anabel, vamos a pasar a otra cosa que has comentado antes, el tema de los atragantamientos, las arcadas, no sé si más o menos está relacionado, entonces ¿podrías explicarme un poco? Porque también es un miedo bastante común, ¿no? De darle un trozo de comida más grande de lo que consideramos. Tenemos ese miedo que se pueda atragantar o ahogar, entonces cuéntanos un poco qué pasa con esto. Vale, pues es importante, eso es cierto, diferenciar lo que es una arcada de lo que es el atragantamiento, porque además el reflejo de arcada es algo que se da muy común en todos los bebés y bueno, de hecho hay por ahí vídeos bastante graciosos que parece como que les da asco la comida porque les da ese reflejo de arcada y la escupen, pero lo que he dicho antes, luego se vuelven a meter el alimento en la boca y te das cuenta que, vale, no se está atragantando. Entonces, como digo, ese reflejo es algo innato, ¿vale? Y es un gesto que hacen, como digo, que como se meten trozos muy grandes que no son capaces de gestionar, ¿qué pasa? Pensemos nosotros como adultos, si un alimento me llega al fondo de la garganta y me toca la campanilla, me va a dar esa arcada y voy a querer, no siempre vomitar, pero bueno, expulsar lo que tengamos en la boca. Pues en los bebés pasa exactamente lo mismo. Si se meten un trozo muy grande que no son capaces de gestionar, les va a llegar a la campanilla, les va a dar ese reflejo de arcada y por el proceso de aprendizaje que tienen de gestión del alimento, lo van a expulsar, pero eso no es nada negativo. Como digo, es un proceso de aprendizaje y de hecho es algo bastante beneficioso, porque si no pasase eso, entonces sí que ya llegaríamos a tener un atragantamiento, que ahí ya pues habría que diferenciar porque hay dos tipos, ¿no? Un atragantamiento parcial, que es cuando la vía aérea no está obstruida del todo, sino que el bloqueo es parcial, es decir, sigue pasando aire, entonces ahí el bebé pues llora, tose, ¿vale? Como mecanismo para expulsar el alimento. Entonces, aunque nos pongamos muy nerviosos en ese momento, lo que hay que hacer es que si el bebé tose y vemos que está pasando aire, dejarlo que tosa para que pueda expulsar el alimento. Porque si lo que hacemos es querer sacarlo, lo que podemos hacer es meterlo más al fondo todavía y provocar lo que ya sería una asfixia, ¿no? Un atragantamiento total. Que ahí sí que hay un completo bloqueo de las vías aéreas. El bebé no tose porque no puede pasar aire, no tiene ninguna reacción, ¿no? Es como que quiere reaccionar pero no puede. Incluso pues, se puede poner rojo, incluso también morado por la falta de oxígeno y ahí ya sí que deberíamos de actuar. Ya deberíamos de hacer pues, la maniobra de Heimlich, pero adaptada a los bebés, evidentemente.